elegido hablar? ¿Por qué hemos elegido hablar sobre cáncer? Porque si nosotros observamos a nivel mundial, quizás esta es una de las enfermedades o patologías, hablemos, ¿no? Que se está incrementando con alta intensidad a nivel general de todo el globo terráqueo. En diferentes países, ustedes saben que los gobiernos, el Estado, dan mucho énfasis. Las universidades han creado centros de investigación. Los laboratorios farmacéuticos dedican gran cantidad de presupuesto. El país colabora con su presupuesto nacional. Nosotros podemos ver aquí en nuestro propio Ecuador de que tenemos el Centro de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Tenemos en las diferentes ciudades del país también sucursales o hospitales anexos al principal de Quito. Tenemos en Guayaquil, en Cuenca, en Riobamba y en otras ciudades. Es porque verdaderamente al hablar de cáncer, no voy en esta mañana, y quiero que presten mucha atención, no me voy a referir exclusivamente a los protocolos de la medicina alopática, porque eso exclusivamente se dedica ya a los profesionales de salud, ¿no? Con todo lo que eso implica. Me voy a referir más bien a la misión de ELI Internacional. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión principalmente es darles conocimientos generales, pero junto con esos conocimientos generales llevarles a la reflexión, pero no debe quedarse solo en la reflexión. Debemos avanzar a poner en práctica. Así como ELI Internacional, nosotros estaríamos contribuyendo a disminuir ese número de personas afectadas por este mal, a disminuir que los hospitales no estén llenos de esta enfermedad, a disminuir el presupuesto de Estado para esta enfermedad, a fortalecer la integridad y el bienestar en salud en el interior familiar o a nivel de la sociedad. Esa es nuestra misión. Es por esto que no voy exclusivamente, les decía, a enfatizarme en protocolos y en procesos médicos exclusivos. No, hoy es una mañana para que despertar el conocimiento y el pensamiento de cada uno de los presentes. Entonces, les voy a pedir que cada uno lo escuche con atención y no van a tener que escucharlo intermitentemente, porque van a perder la idea, ¿no? El mensaje propio del día de hoy. Para poder comprender, al hablar de cáncer, tenemos que tener un poco, vamos a refrescar los conocimientos, vamos a refrescar ese entendimiento de lo que es esta enfermedad. Y es por esto que me voy a referir como introducción a términos generales de salud, cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano es un organismo vivo que una vez que nace tiene que llegar a su punto final, que es la muerte. Se inicia en punto cero y tiene que culminar, ¿no? Cuando ya el ser humano ha dejado de existir, ya no tiene vida. En ese trayecto de la vida, el ser atraviesa por diferentes etapas y tienen que tener muy claro que es la etapa de la niñez, la etapa del adolescente, la etapa del adulto, el adulto mayor y la vejez. Y cada una tiene sus características particulares. En forma global, el ser humano debe mantener su salud en el trayecto de toda esta etapa. Esa etapa significa que los niños, el recién nacido, debe estar con buena salud. El niño, el adolescente, el adulto y cada uno de los seres deben estar con buena salud, porque si no, nos van a pasar una factura en algún momento de la vida. Todos sabemos, y ya es quizás simplemente para recordarles y refrescarles, que para mantener la salud en nuestro organismo, nosotros debemos considerar los puntos básicos.
¿Cuáles son estos puntos básicos? Uno, una buena alimentación. Sin una buena alimentación, que en sí sería una nutrición, no vamos a tener buena salud. Debemos fortalecer, realizar ejercicio físico para fortalecer nuestro organismo. Con el ejercicio físico estamos consiguiendo que el organismo realice respiraciones y con la respiración la oxigenación propia que necesitamos. La ingesta de agua de buena calidad. El sueño, que debe ser reparador, el descanso. Bajar el estrés, las preocupaciones. Tener un momento de reflexión, que es la meditación. Entonces, estos puntos no pueden estar aislados, deben estar, siempre se debe considerar en una forma holística, global. Como el cuerpo humano, les voy a refrescar, es la unidad de nuestro cuerpo humano es la célula. Y la célula está formado, es un organismo vivo de tamaño a veces microscópico, en que forma los órganos, los sistemas y aparatos de nuestro organismo. Esta célula cumple una función y la unión de todas estas células es lo que hace que cumpla la fisiología de tal órgano o aparato. La célula, les estoy refrescando, que en su interior tiene un núcleo. En la parte del núcleo está el código genético, el ARN y el ADN. Cuando existe alteraciones a este nivel, produce consecuencias. En el interior de la célula tenemos organoides, como los ribosomas, las mitocondrias. A las mitocondrias llega el azúcar, producto de nuestros alimentos, que se transforma todo alimento en azúcar, llega para producir energía y se producen cambios metabólicos, cambios químicos, en lo que el producto del desdoblamiento nos da la energía y nos da sustancias de desecho. En la célula también tenemos una membrana que nos protege. Entonces, considerando a la célula como la unidad de nuestra estructura anatómica y funcional del cuerpo humano, siempre debemos tenerlo presente, que cualquier alteración en este punto va a producirnos alteraciones de forma general. Vean, esto del conocimiento es importantísimo. ¿Por qué? Tenemos que refrescar también para la charla de hoy, en lo que voy a refrescarles sobre las leyes universales, porque las leyes universales se aplican dentro de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Les refresco para las personas que ya muchos lo saben y lo conocen, ¿no? Uno, el mentalismo, todo es mente. Dos, como es de adentro es de afuera. Así, como es de arriba es de abajo, como es en lo macro, en lo grande es en lo pequeño. Ya les voy a explicar el porqué de estas leyes. La otra, todo vibra, nada está estático. La ley del ritmo. La ley de causa y efecto. La de la polaridad y la degeneración. Todo esto tiene que ver, y refrescándoles para comprender de cómo se producen estas alteraciones en el cuerpo humano. Con la... Doctor Zurita, ayúdeme con algo. Se pide por favor a todos los asistentes que abran sus cámaras, excepto Yelis, que está conduciendo y que ya está por llegar a su casa para abrir la cámara, puede permanecer sin cámara. Las personas que no van a prender cámara, las voy a colocar en sala de espera. ¿Ok? Listo, muchas gracias, Doc. Gracias. Entonces, vean, con esa pequeña introducción de esos conocimientos, vamos a pensar, hoy es una mañana para pensar, ¿no? ¿Qué es el cáncer? ¿Por qué a mí me produjo cáncer?
¿Por qué no le produjo a tal persona que vive al lado mío? No, a él no tiene cáncer. ¿Por qué a mi mamacita tuvo cáncer y yo no tengo? ¿Por qué mi mamacita o mi papá tuvo cáncer y mi hermano no tiene? ¿Por qué mis familiares algunos tienen cáncer? ¿No? Entonces, vamos, vean, esta es una pregunta que ustedes ven en la lámina, ¿no? Estamos viendo tanto a un hombre como una mujer que dicen, ¿qué es el cáncer? ¿No? Y aquí está un cuerpo humano, ¿no? En donde están los diferentes órganos y aparatos, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la relación entre la parte de genética de herencia y el cáncer? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué sucede si yo he tenido cáncer y qué debo hacer ahora para que no me regrese, para yo estar bien? Entonces, vea esas interrogantes, esas, ¿no? Son fundamentales. Entonces, con él, partiendo del primer punto, en que la célula es la unidad funcional de nuestro cuerpo. Esta célula, imagínense, aquí vemos de la gráfica, estamos viendo como representativamente, como un diagrama, una célula. Esta célula puede ser de la parte cardíaca, del músculo, del corazón, de los pulmones, puede ser del estómago, puede ser de cualquier parte. En sí es un gráfico didáctico. ¿Cómo va? Como ser vivo, la célula tiene que cumplir el proceso de que todo ser vivo nace, ¿no? Crece, se reproduce y muere. Entonces, eso es del ser vivo. ¿Quién no cumple estas funciones? Todo lo que es máquina, lo que es creado a través de ciencia. Entonces, un carro nace súper bien, dicen, se creó, salió a funcionar en el momento, pero él no tiene ningún tipo de transformación. Los robots que tratan de imitar al cuerpo humano son máquinas creadas, pero que nacen ya a la perfección. El cuerpo humano no, el cuerpo humano nace con un grupo de células cuando es en la niñez y tiene que ir aprendiendo, ahí van los conocimientos, tiene que ir mejorando, va madurando, se va endureciendo, llamemos en términos populares, ¿no? A medida que va aumentando en edad, se va fortaleciendo. Y para ir creciendo necesita, ¿no? De una buena alimentación, de la nutrición, de todos los recursos nutricionales, ¿no? ¿Para qué? Para que este conjunto de células se vayan desarrollando y si esta es una célula de hueso, se va produciendo huesos cada vez más fuertes. Si es célula de músculo, se van haciendo músculos cada vez más fuertes, ¿no? Pero a medida que vamos aumentando en edad, llega, ¿no? A una etapa en la que alcanzó el máximo del desarrollo. Entonces, aquí se aplicaría la ley del ritmo, ¿no es cierto? Todo fluye, todo va, todo sube y todo baja. Se llega un momento, imagínense como ley universal, que el cuerpo humano da cumplimiento a esta ley, ¿no es cierto? Que llega a su desarrollo máximo, que es en el estado adulto, después de la adolescencia. Pero después de permanecer como estado adulto, ya comienza a envejecer, comienza a deteriorarse, ¿no? Y sigue en el proceso inverso. Llegó a la parte del apex, de la parte lo más alto en desarrollo y comienza a declinar. Y se da cumplimiento a esta ley del ritmo. Todo sube y todo baja. Y debemos comprender nosotros que así funciona nuestro organismo. ¿Por qué? Porque a medida que vamos aumentando en edad, va bajando todo. Imagínense, si teníamos un riñón en el momento del nacimiento, en el riñón del niño, que mide, por ejemplo, por decirle hipotéticamente, unos 6 centímetros, ¿no? De largo, cuando llega a la etapa adulta mide unos 12 centímetros, pero a medida que vamos aumentando en edad, va de 12, va bajando a 11, va bajando a 10, a 9. Entonces se va deteriorando los órganos. El hígado, el corazón, el músculo, que antes teníamos buena masa muscular y qué fuertes que éramos, después se va volviendo las piernas débiles, los brazos débiles. Entonces aquí se da el cumplimiento de esta ley y tenemos que comprender, para eso ustedes han asistido a varios cursos y relacionarlo. Entonces que una persona, un niño y una persona de la vejez, un recién nacido, casi están en las mismas condiciones, en el punto cero de vulnerabilidad y de fortalezas,
no tienen mucha fortaleza tanto el uno como el otro, pero los que mayor fortaleza tienen ya son los adolescentes o los adultos, ¿no? Y a medida que el adulto no va aumentando en edades, tiene su fortaleza, pero ya comenzó la parte de la andropausia en el hombre, ¿no? O la menopausia en la mujer, ya comenzaron los factores de riesgo. Entonces, estamos viendo que esta célula tiene que cumplir en sí. Si el músculo, esta célula tiene un tiempo de vida, el glóbulo rojo en el cuerpo humano dura de 3 a 4 meses. Después de 3 a 4 meses, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir, tiene que ser eliminado, porque ese glóbulo rojo o esa célula de cualquier aparato o sistema ya envejeció, ya no sirve para el organismo para darle vida, más bien sirve para perjudicarle. Entonces, si no se realiza el proceso de la división celular, no se reproduce la célula, se divide y llega y no envejece, se mantiene al órgano funcionante. Pero ha pasado el tiempo y se deterioró, tiene que venir la apoptosis celular. La apoptosis celular, que muchos de ustedes ya lo conocen, en donde interviene el sistema inmunitario, y ya nos vamos a referir un poco más específicamente sobre ese tema. Si no muere, comienza la degeneración. Acá está, la división celular, vea, sigue, se dividió y siguió. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esta célula, en vez de morir, ¿no?, se mantiene, pero se mantiene ya como algo que no sirve para el organismo, como una basura interna. Y peor, si comienza la división celular, en vez de reemplazar, si murieron 10 células y tienen que ser reemplazadas por 10 células, ¿por qué? Aquí se cumple la ley del equilibrio. 10 tiene que ser reemplazado por 10 para mantener el equilibrio del organismo. Si yo no le doy esas 10 células y le doy 20, ya se está formando el tumor. Ya va aumentando. Y esa célula, en vez de ser de 1 centímetro, hipotéticamente hablamos, de esto es en micras, ¿no? En micras, de 100 micras, por ejemplo, la célula del tamaño, tiene 1000 micras, ya tiene un tamaño muy grande. Entonces, aparte del número aumentado, es aumentado en el tamaño. Y estos tumores son mucho más grandes. Y con el pasar del tiempo, se sigue aumentando este tipo de malas, o sea, en el sentido de mal proceso, ¿no?, de la célula, y van apareciendo los tumores. Y los tumores ya vamos a hablar dentro de la clasificación, que puede ser benigno o maligno, pero el tumor ya está en el organismo. Sabes que no se está... Perdón un ratito para revisar las láminas que no están siendo... Rosy, ¿me confirma si es que se ven las láminas? Sí, está ahorita en la división celular. Ya, gracias. Gracias. Pues. Entonces, bueno, hasta mientras un paréntesis. Yo me voy siempre a brindar con todos ustedes para hacerla más amena este rato, el análisis, ¿no? El análisis de lo que deben tener ustedes en su mente. Bien, si estas células aumentaron el volumen, en número, y aumentaron en volumen, es un tumor ocasionado por células mixtas. Y estas células, ¿no?, toda célula debe de parecerse, como se dice, los hijos se parecen a los padres, tienen que ser iguales, no puede ser una célula que sea totalmente diferente. ¿A qué me voy a referir? En el organismo, en el cuerpo humano, existen células que tienen la forma de una estrella, de la estrella de mar, a veces que encontramos nosotros en las playas, ¿no? Y esa es la célula nerviosa. Las células, hay células que se parecen al huso y son las células musculares. Hay células que tienen una forma poliédrica. Hay células que son cúbicas. Hay células que son rectangulares, aplanadas. Entonces, todas estas células, cuando se reemplazan, las hijas tienen que ser igualitas a la progenitora. Pero hay ocasiones en que estas células se van dañando la forma, aparte del volumen, aparte del número, dañan la forma, y unas se parecen un poco y otras se van diferenciando, haciéndose cada vez más distintas. Entonces, este tipo de tumores son más graves. Son más graves. Mientras más se parece la célula a su progenitora, es menos grave. Mientras más
tenga diferencia con la célula de origen, es mucho más grave y el tumor entonces se vuelve un poco totalmente más que le puede afectar a la persona. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es el cáncer? ¿No? El cáncer, al hablar, dentro de estos tumores existen dos, decía, el tumor benigno y el tumor maligno. Como cáncer estamos refiriéndose a todo lo que es maligno, ¿no? Como tumor benigno no es cáncer. El tumor benigno es algo benigno, que no va a cambiar, solamente puede producir alteraciones del órgano a nivel mecánico, ¿no? Por ejemplo, si creció el tumor a nivel del intestino grueso, por donde se evacúan las heces, y si existe esa masa, no le permite que las heces salgan, o sea, en su volumen y en su consistencia adecuada, pero en sí no le produce un deterioro general, unos síntomas generales ni específicos, o sea, tan fuertes al organismo en los que está de por medio el riesgo de vida. Usualmente el cáncer se refiere al tumor maligno, al malo, y existen tumores, perdón, ¿no?, que pueden aparecer en cualquier órgano del organismo. Imagínense, actualmente hay un incremento muy notable del cáncer de pulmón. Hay cáncer de tiroides, hay cáncer del pulmón, hay cáncer de este dato del intestino puede ser de estómago, intestino delgado, intestino grueso, y hay a nivel de parte genital masculina y femenina, hay a nivel del aparato urogenital de los riñones, hay en el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, en sí, el cáncer existe en muchos órganos. Quizás en unos órganos existe mayor riesgo de que aparezca cáncer, en el hombre, por ejemplo, en próstata, en la mujer a nivel de glándulas mamarias y de la parte genital de útero y de cuello uterino, ¿no? Y existen en los niños que aparezca cáncer, ¿no?, a nivel del sangre, ¿no?, las leucemias. Entonces, vea, de acuerdo a la etapa de la vida, ¿no?, existe una predisposición, no es una regla, pero existe una predisposición en la etapa de la vida, ¿no?, y que puede ser ocasionado, ¿no?, ahí va, si es ocasionado esto, ¿qué ocasiona? ¿Una causa o un factor de riesgo? Esos dos puntos son muy importantes de interpretarlos, ¿no?, entre una causa, entonces vamos a una ley universal, ¿no es cierto? La sexta ley universal, ley de causa y efecto. Todo tiene una causa y esa causa produce un efecto. Cuando ya tiene una causa, el cáncer, dice, es ocasionado por radiación, entonces ya es una causa, ya es una enfermedad. Es ocasionado por un virus, ya es una enfermedad. Es ocasionado por una sustancia química, ya es una enfermedad. Es ocasionado por el medio ambiente, ya es una enfermedad. Es ocasionado por herencia, ya es, por dieta, por hormonas. Vean, entonces, esos son causas. Pero lo que ustedes, o sea, el mensaje de esta mañana es llegar a ese punto que es el sentido de diferenciar entre una causa específica y el factor de riesgo. Factores de riesgo son todos estos que les acabo de mencionar también, pero como factor de riesgo no se ha presentado todavía la enfermedad. Cuando la enfermedad ya está presente, ¿no?, ya es porque tiene una causa de la enfermedad. Mientras tanto, no es causa, sino factor de riesgo. A nivel genético, la séptima ley universal, se dice que todo en el organismo procede, todo, la parte de los organismos vivos procede de esa degeneración, se llama la ley de lo masculino y femenino, del espermatozoide y el óvulo, inclusive en el pensamiento de la idea y la acción. La idea sería el espermatozoide y la acción sería el óvulo. Vea, todo procede en el universo en base a las leyes universales. Y aquí en el cuerpo humano es exclusivamente a través de la genética, ¿no? Entonces, ¿qué estamos llevando en la genética? Si fuera la causa en la parte genética. En la parte genética se menciona, ¿no?, que las mujeres llevan sus genes, tienen sus genes presentes en su organismo hasta la quinta generación anterior. Pónganse a pensar, ya, como causa o como factor de riesgo. Si mi bisabuela o mi tatarabuela
tenía un cáncer de útero. A lo mejor ese gen que se transmite yo soy la 5ª generación, puede estar presente. Y yo, ¿será que he hecho conciencia? ¿Será que ahí viene el conocimiento, ¿no? De que nuestras acciones, haciendo un paréntesis, la mayor parte de nuestras acciones son realizadas por el subconsciente. ¿En qué porcentaje? Todos nuestros actos se dice que es del 95 al 97% son de fuente del subconsciente y del inconsciente. Y apenas del 3% hacemos conciencia de todos nuestros actos. Yo estoy haciendo conciencia este rato que esto me puede servir y estoy utilizando mi mente dentro de ese 3%. Entonces, la genética, no, si una persona descubrimos y dice, yo tengo este antecedente familiar aquí en la genética, ¿no? En la herencia, ¿no? Y voy a hacer conciencia de eliminar ese factor de riesgo, porque cuando ya tenga la enfermedad, ya es la causa del factor genético, ¿no? Entonces, vean, si yo tengo ese conocimiento, ¿no? Esa conciencia, y aquí regresando al conocimiento de que debo mantener el equilibrio en mi organismo. Vean lo fundamental del equilibrio, en el sentido, yo trabajo en supongamos, un cultivo de flores, en las florícolas, y utilizo mucho desinfectante químico, y las sustancias químicas de aquí ya se menciona que son factores de cáncer. Si yo no tengo cáncer, tengo el factor de riesgo por trabajar ahí. Si yo estoy trabajando ahí y tengo cáncer, la causa fue las sustancias químicas y que no hice nada para evitar. La radiación solar. Trabajo todo el día, voy de pesca, recibo rayos solares, trabajo en el campo, en el área rural. Trabajo cerca de un centro de energía nuclear donde recibo radiación. Me he hecho muchas radiografías. Yo como médico puedo decir, tomen y hago radiografías y recibo radiación. Entonces, todas estas cosas desde el despertar de lo que puede ser causa o factor de riesgo. ¿Para qué? Para que se produzca la enfermedad o prevenir la enfermedad. Qué interesante es despertar la conciencia, ¿no? Vean, aquí les voy a poner ejemplos de lo que dicen los libros de medicina. Esto es solo informativo, para que ustedes tengan, no porque necesitan aprenderse. Esto es más para pruebas de los estudiantes de medicina o de los profesionales. Vea, el rinoblastoma heredado, ¿no? Ahí no, vea, retinoblastoma, tipo de cáncer, seroso pigmentoso en piel, todos estos, vea, síndrome de Fraumeni y del tumor de Williams que afecta al riñón, poliposis adenomatosa familiar. Hay personas, esto es muy importante en la época actual, enfermedades del hueso que tienen cáncer al hueso, vea, anemias aplásticas, de Fanconi en los niños. Entonces, estamos viendo que la genética a nivel de los libros de medicina existe cualquier cantidad de información que la genética ocasiona como causa de cáncer, pero la genética al inicio es factor de riesgo, mientras la enfermedad no se presente es factor de riesgo. Vean, aquí, el uso del tabaco actualmente es por qué está aumentando tanto el cáncer. No, vea, si en Europa fuman cualquier cantidad, cuando hemos estado en Europa, la gente sale y fuma esta vida y la otra, y las colillas de cigarrillos a veces en las calles, a veces los limpian también, pero es con mayor intensidad que en nuestros países latinoamericanos. En los países desarrollados tienen mayor, o sea, intensidad de fumar. Pero el cáncer, vea, el tabaco está bien relacionado con el cáncer, ¿no? Y vea la cantidad de sustancias, ¿no? Tóxicas, arsénico, que es veneno raticida, ¿no? Vean aquí benzobenceno, todas las sustancias tóxicas. Decíamos que el cigarrillo tiene para su fabricación como 200 sustancias tóxicas, o sea, determinadas y registradas en el ministerio, en donde se registra la patente, ¿no? De las 200 sustancias que contiene, en dónde están las nitrosulfamidas, aquí está. Entonces, estas son sustancias precancerosas, acá están, vean, sustancias también. Entonces, por eso es que tanto la campaña que va sobre que dejen de fumar, pero a veces la información que nosotros tenemos, si bien escuchamos esa información, a veces vemos las vallas en donde publicitarias de prevención del riesgo de cáncer ocasionado por el tabaco, pero no hacemos conciencia. Ese 3% de la mente está dormida.
¿no? Para este tipo de hacer conciencia sobre el uso del tabaco. Entonces, ahí es cuando debemos ir despertando la conciencia poco a poco, ¿no? De cada uno de nosotros. Y es por eso, salud, 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 salud. A ver, empresarios, todos con su botellita a mano. Entonces, las personas piensan que el tabaco ocasiona solo cáncer de pulmón. No, 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 no. El tabaco no ocasiona solo cáncer de pulmón, ¿no? Ya vamos a referirnos a lo que ocasiona en otra lámina. Los ejemplos, vea, de virus. Los virus que tanto existen, ¿no? Actualmente vea virus que produce cáncer, el Epstein-Barr, un linfoma, cáncer cervical, cáncer de hígado, leucemias, síndrome de Kaposi en la piel. Vea, este cáncer es ocasionado por algunos virus, ya vamos a referirnos un poquito en forma de conocimiento general, ¿no? Pero aquí está la esencia del cáncer. Esto es la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esa célula que anteriormente tenía que ser reemplazado en el órgano del estómago, no, el estómago tiene que reemplazar sus células porque ya envejecieron y tienen que regresar células nuevas. Estas células nuevas no regresan en buen estado, ¿no? Y las células viejas no fueron eliminadas. ¿Qué contribuye a eliminar, no, esta célula vieja? Aquí es donde actúa la inmunidad y el cáncer. Se dice que cuando esto está alterado, aquí están las consecuencias, la causa y el efecto. Inmunidad baja, deficiente, alterada, mala del organismo, ¿no? Aquí está una causa, una de las causas, no es todas, una puede ser el cáncer. ¿Cómo se produce este tipo de inmunidad? Imagínense, les voy a refrescar un poquito porque en algún rato me gustaría profundizar, pero para que tengan una idea cómo se produce la inmunidad en nuestro organismo, ¿no? Existen el órgano encargado de la inmunidad no es solamente los glóbulos blancos, son órganos. La médula ósea produce los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos blancos de la médula, unos salen estos glóbulos blancos, que son varios tipos, no es un solo tipo, son de diferentes tipos. Unos, o sea, glóbulos blancos que van a producir, van a englobar, van a matar a la célula, a cualquier causa que sea, virus, puede ser sustancia química, le va a eliminar del organismo, ¿no? Y si es una célula que está dañada, lo va a eliminar del organismo, lo va a comer, en otras palabras, ¿no? Pero entonces, estas células, hay otras que nacen, ¿no? De asimismo que se producen en la médula ósea y se van al timo. El timo es una glándula que está detrás del esternón, entre los dos pulmones, al lado de donde se encuentra el corazón, y se presenta en los niños. Durante la infancia, esta glándula es grande, pero ya llega uno a la etapa de la adolescencia, cuando se termina la adolescencia, más o menos en la segunda etapa, 16 años, 15, 16, hasta terminar la adolescencia, esta glándula involuciona, se acorta y desaparece casi. Queda ahí rezagos, vestigios. Entonces, esta glándula se transforma los glóbulos blancos especiales que vienen de la médula en T-linfocitos. Y estos T-linfocitos son los que existen de dos tipos, uno CD4 y CD8. Los CD4, imagínense, los CD4 son los linfocitos especiales, no, se dedican a investigar dónde está el daño de la parte de afuera. Entonces dice, esta bacteria viene de afuera y voy a detectarlo. Agente de espionaje para llevar esta información a otra célula para que le acabe. Y en el interior del organismo dicen, voy a revisar que todo esté bien dentro de mi organismo, si esta célula del estómago se está dañando, o esta célula del seno se está dañando, o esta célula del páncreas se está dañando, o esta célula del hígado se está dañando, del colon, yo tengo que eliminarlo y voy a informar para que vengan a ayudarme a eliminar. Entonces, en esta parte ya vienen las células natural killer que ustedes conocen. O sea, esas células que son células especiales grandes que vienen a ayudar a este macrófago a eliminar la causa, ¿no? Que está ocasionando la enfermedad, ¿no? A exterminarle, ¿para qué? Para que tratar de disminuir ese problema que se está presentando en el organismo, porque está perdiendo el equilibrio. El organismo permanece en equilibrio y debe estar en equilibrio. En el momento que ya esta
este equilibrio interno en el interior de la célula, como ahí viene la segunda ley universal, como es de arriba es de abajo, como es de adentro es de afuera, lo que está sucediendo en el interior de nuestro organismo se va a manifestar afuera de nuestro organismo, comenzar ya a detectarse alteraciones de que tiene una enfermedad como el cáncer, cuando ya comienza a haber alteraciones en el organismo, en el interior de la célula. Entonces, vean, al inicio, entonces, estas manifestaciones van a darnos, ¿qué nos van a dar? No, unos síntomas. Pueden darnos, cuando se inicia un proceso de cáncer, nos puede dar síntomas de orden general. ¿Cuáles son estos síntomas de orden general? No, nos pueden dar decaimiento, a veces aparece fiebre, que no se sabe, comienza a tener un poquito de fiebre, porque es una reacción inflamatoria de todas las enfermedades. De todas producen. En toda enfermedad hay un proceso inflamatorio y la fiebre es uno síntoma. Entonces, el dolor, ¿no? Puede aparecer, el decaimiento, la falta de energía, la depresión, a veces van, entonces, puede bajar de peso, angustia, síntomas generales, pero cuando ya se manifiesta un poco más, comienzan a ver los síntomas específicos. ¿Qué significa eso? Si es a nivel del útero, por ejemplo, puede sangrar demasiado, si es un cáncer de útero que se está formando, o una masa en el útero, los miomas uterinos, ¿no? Y los adenocarcinomas, y en el ovario, y en otras partes. Entonces, ahí ya tiene que acudirse al tratamiento médico. Y muchos de estos, entonces, de lo que presenta la persona, bien podría haberse dado cuenta al inicio y decir, esto no está bien en mi organismo, porque mi organismo debe de estar en un equilibrio, debe de funcionar bien, ¿no? Y las causas, y yo mismo comenzar a decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué a mí? O sea, aquí, ¿qué hice yo? No hizo el vecino. El vecino no tiene nada que ver en el caso. La genética tiene que ver. Y si el vecino pone sustancias tóxicas, tendrá que ver, pero si yo puedo interpretarlo, me voy de ahí. Por eso es que dentro de los programas de salud se dice no habitable, no es espacios de terreno habitables para la especie humana, ¿no? Cuando están cerca de plantas atómicas, y utilicen trajes protectores. Entonces, vamos, utilicen trajes protectores cuando salgan al sol, ¿no? Cúbranse, pónganse bloqueadores, porque va a haber esos cambios. No, y la gente no hace caso, piensan que el factor de riesgo nunca va a llegar a convertirse en causa. La reflexión, mis estimados amigos, reflexionemos si estamos haciendo bien las cosas. Si nosotros, el rato que le vemos a una persona como obligación de asesores de nutrición, le decimos, pero hijito, mi hija, mi sobrino, mi pariente, ponte este bloqueador. Es que no quiero el pretexto, cualquier cosa. No llegó a hacer conciencia, pero ustedes que ya tienen este rato los conocimientos, la base, que es fundamental el conocimiento, la base que junto al conocimiento es del entendimiento, hagan lo que apliquen, porque si tienen conocimiento y tienen entendimiento y no se aplica, no sirvió de nada. ¿De qué fue el esfuerzo? ¿De qué, para qué me estoy tomando yo esto? ¿Para decir que he consumido los puntos? ¿O verdaderamente estoy tomando porque quiero yo dentro de mi análisis del consciente decir, yo tomo esto porque esto tengo que prevenir o no quiero que se degenere y quiero mantener el equilibrio de mi cuerpo? Ya vamos a hablar. Entonces vean que inmunidad podría pasarme hablando, o sea, muchísimo. Actualmente estamos en riesgo de virus, ¿no? El COVID-19, que se asocia, hay estudios con el cáncer, hay estudios con el pulmón, con un órgano, con el otro. Ahora salen dentro de la investigación científica de la medicina alopática, hay cualquier cantidad de investigaciones. Entonces, de ese tipo, de lo que estamos ahora refiriéndonos a las causas dentro de factor de riesgo y causa, quizás yo no he encontrado mucho dentro de la parte social, ¿no? A nivel de YouTube usted encuentra todos videos, cualquier cantidad para tratar, para irnos, el cáncer en etapa 4, en el cáncer de órgano de tal, de mama, de esto, del otro, cualquier tipo de información. Pero en sí, en llevar a una reflexión global, porque el organismo no es solamente la parte física, y se desconoce ahora, últimamente en estos años, en estos últimos años, que se está dando énfasis mucho a la nutrición y a otros puntos, ¿no? Aparte de la nutrición, ¿no? Entonces,
Vean, aquí es una lámina. Yo he sacado estas láminas de diferentes presentaciones que están avaladas por el Instituto de Investigación del Cáncer, órganos, centros de investigación del cáncer, de enfermedades neoplásicas. Aquí están mezclados, simplemente están a veces hasta repetidas, es para poner énfasis en la reflexión y en la aplicación de esa reflexión, en poner en práctica, ¿no? Eso es el verdadero efecto. Esa es la satisfacción que como el internacional, ¿no? Les damos el conocimiento, les invitamos a la reflexión, pero les invitamos profundamente a que pongan en práctica y que asesoren a todas las personas, que no se dejen llevar por el que me importismo, por esa vida a diaria tan rápida y superflua. No, tomemos un espacio de tiempo para la meditación. Vean, aquí vamos, cáncer y factor genético, sí, sí existe. Entonces, ya, comencemos de este rato entre todos mis amigos de aquí, del auditorio, ¿no? Comencemos y pensemos, ¿ha habido cáncer en mi familia? Hagan un análisis. ¿A quién le puedo ayudar? ¿A mi tío? ¿A mi pariente? ¿Quién será de las jovencitas que están dentro de la 5ª generación? Y si es hombre con cáncer de próstata, se dice, ya les había mencionado, hasta la 7ª generación. Imagínense, 7 generaciones de atrás, yo puedo tener enfermedades de los que tenían mis tatarabuelo, ¿no es cierto? No. Y a lo mejor de mí, de lo que yo tengo, mis descendientes pueden tener también hasta una 7ª generación en género masculino, y de mí, que es mujer, pueden tener 5 generaciones, o sea, pueden tener factor genético. Y actualmente el medio ambiente, tanto se lucha por el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo por el medio ambiente? Lógico, hay que cambiar, o sea, el medio ambiente. ¿Qué es lo que ha contribuido últimamente dentro de lo que a veces dicen las personas, vea, poniéndose a analizar y tienen cáncer de pulmón, dicen, es que yo no fumo, dice. Y eso podría haber sido una causa del cáncer de pulmón, sí, pero es que no se da cuenta la persona que a lo mejor ella tenía un negocio, un almacén, un local, y junto delante del local estaba una parada de buses, y de los buses emana cualquier cantidad de gas tóxico, ¿no? Y está el plomo de la gasolina, del diésel, las sustancias del azufre, todo en exceso, y eso estaba inhalando día a día. ¿Y a dónde se va eso? No se queda solamente la ley universal solo afuera. Como es afuera, es adentro. Absorbió afuera y se está impregnado y se fue adentro, al interior de la célula, al cambio. ¿Y qué estoy haciendo yo para limpiar esa parte? Yo me cambié de ropa para limpiarme la parte de afuera, me bañé para limpiarme la parte de afuera, pero limpié mi parte interna porque lo de adentro, como es adentro, es afuera. Apliquen ustedes, ya son personas que conocen las leyes universales. Es cuestión de razonamiento, es cuestión de pensamiento y es cuestión de aplicación. Entonces diga, voy a limpiar estas células que están ahí porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a tal persona. Reflexión. Nadie tiene la verdad, nadie sabe el futuro, pero sí el interior como que nos anuncia, la corazonada, ¿no? Dicen, el corazón es el órgano donde habita la mejor forma de expresión de nuestros sentimientos. El corazón, de ahí sale la bondad y sale la maldad. De ahí sale al cerebro la orden, y del cerebro se agitan neurotransmisores y se producen las acciones. Entonces, esto en el medio ambiente, en el estilo de vida, tenemos que considerar el factor del órgano, de dónde salen nuestras emociones también. No es solamente la parte física, no es solamente que yo tomo vitaminas, hago ejercicio, no. También hay la parte que ya hemos mencionado con ustedes, la parte holística, la parte espiritual, psicoemocional, ¿no? Bien, continuemos. Vean, el medio ambiente, no, hablamos. Vea, la genética, dicen 5 a 10%. Entonces, apenas de la parte genética es tan bajo el cáncer que se produce en las personas, pero sí, yo tengo mucha genética. Alguien tiene genética de cáncer por papá, cáncer de estómago, por la mamá, cáncer de colon, por esto, a limpiarse, a limpiar para que esto quede como factor de riesgo y no sea causa. Ya vamos a hablar sobre esto, qué tenemos que hacer. El medio ambiente, no, nosotros a tratar de mejorar el medio ambiente. Ahí vamos lo que estamos haciendo cada día, ¿no es cierto?
¿no? Nosotros mismos, o sea, a no contaminarlo, a sembrar árboles, mejorar el oxígeno. Pero junto con esto del medio ambiente están las otras cosas también, ¿no? Lo que es para conservar salud, ¿no? Vean, aquí esta es una lámina en donde están, se dice, vea, los porcentajes, ¿no? De lo que puede ocasionar cáncer en los países desarrollados. El tabaco tiene mayor número, las infecciones que son virales, la dieta y nutrición, el 30%, vean, en los países desarrollados, y en nuestro medio, un poquito menos, no, en 20%. Vea, otros factores que van ahí sí, contaminantes del medio ambiente, todo eso, está el estrés y otras cosas, aquí 39 y acá 44. Esto es del American Cancer Sociedad, no, realizada en el 2006, no, porque ahora ya cambió. No, son láminas que dan datos estadísticos y van viendo y dicen, en el 2006 era así, en el 2020 está aquí, no, aumentado. Entonces el cáncer está aumentando por estas cosas que les acabo de mencionar. Vean, estos voy a darles solamente voy a pasar láminas, no, para que ustedes hagan conciencia. Es muy frecuente actualmente en las personas, no, que tengan esto, el cáncer del cuello uterino. ¿Cuándo se inicia? No se inicia cuando están ya a los 40, 50. No, a veces en las relaciones sexuales se infectan de este virus, del papiloma virus. Por eso es que actualmente a nivel médico se recomienda la vacuna y los organismos de salud recomiendan la vacuna, pero no es solo la vacuna. Aquí debe tener unas clases de sexualidad para evitar, o sea, el contagio. Deben tener una nutrición, un aseo. O sea, no es todo, pero sí se despierta. Nada es absoluto. Siempre es complementario. Y ustedes se convierten en asesoras y asesores. Vea, en el hígado, un virus de la hepatitis B, ¿no? Que es el que se transmite a veces por sangre, por saliva, por secreciones, relaciones sexuales. Peor si es de la hepatitis C, ese es mortal inclusive. Vea, las vacunas también ayudan a prevenir en estado inicial antes de que den, ¿no? Porque cuando da ya el hígado se dañó y ya se tiene factor de riesgo, inclusive como puede ser causa. Entonces, piensen, ¿qué van a dar para el hígado? Ya vamos a hablar de los productos, ¿no es cierto? Para cada uno de ellos. Vea, del estómago, la bacteria, el Helicobacter pylori, aquí, ¿no? Esto, entonces ocasiona, esto está demostrado que conlleva, pero no es solamente la bacteria. ¿Qué tengo que hacer? Lógico el tratamiento, pero tengo que seguir previniendo, ¿no? Tengo que mejorar mi inmunidad porque esta bacteria me va a seguir afectando, ¿no? Y van a través de estos ganglios de aquí darme, o sea, problemas, se va a diseminar. Vea, el cáncer y el tabaco, que es lo que hablábamos, ¿no? Imagínense, vea, el fumar no solo produce cáncer en cualquier parte, en el cuello uterino, en la orofaringe, en el pene, en la vulva, en el riñón, ano, laringe, vejiga, páncreas, esto, produce en cualquier parte. ¿Por qué produce en cualquier parte? Porque todos los seres humanos, eso es otro punto que debemos reflexionar. Todos los seres humanos tenemos un talón de Aquiles, somos vulnerables. Sí saben por qué se llama el talón de Aquiles, ¿no es cierto? Voy a remontarme un poco para algunas personas, ¿no? Que a lo mejor no lo pueden tener claro con el concepto. Se llama talón de Aquiles porque en la mitología griega había uno de los enviados de los dioses, Aquiles, no, que él no podía morir, le disparaban las flechas, todo eso le hacía y no podía morir. Y hasta que tuvo un punto de vulnerabilidad que era en el talón, y solamente cuando le lanzaron una flecha al talón, él consiguió la muerte. Entonces, así somos nosotros. Puede ser que al fumar yo tenga debilidad en mi estómago por antecedentes genéticos o todo, y ahí se desarrolla, pero puede ser que tenga en el páncreas, ¿no? Y se va a desarrollar en el páncreas. Puede ser que tenga yo en tiroides, esa debilidad familiar, porque y tengo, o sea, que no se dispara, ese es mi talón de Aquiles, y tengo que fortificar. Para eso es la reflexión, para decir yo tengo esa vulnerabilidad, ese riesgo, y ustedes investiguen cuando les vayan a recomendar a alguien, diga, ¿cuál es el riesgo en su familia? ¿Qué ha habido? Ah, usted tiene riesgo de cáncer de estómago, cáncer de colon, entonces voy a tener que utilizar fibra, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, y no descuidarse. Entonces, he aquí, ¿no? Vean, actualmente dentro de lo que se puede uno recomendar para tratar de que se quede como factor de riesgo alguna de las causas y no se convierte en causa, entonces tenemos que, vean, actuar sobre dieta, alimentación saludable, nutrición y el cáncer de esta relación. ¿Y qué es lo que se recomienda? Vean aquí, agua buena, agua alcalina y junto con antioxidantes. Esto es un sinónimo de antioxidantes
¿no? Esto son láminas subluminales que se llama, ¿no? Para mandar un mensaje al subconsciente, para que el subconsciente haga conciencia de que estos debo consumir. Y a propósito, salud, mi naranja. Salud. Vean, la dieta, cómo contribuye igualito que contribuye el tabaco a cáncer a cáncer de próstata, de endometrio, de todo, cáncer de mama, cáncer de páncreas, igualito, vea, casi con porcentajes. Estos son porcentajes de estudios que varían de acuerdo al año, varían de acuerdo al centro de investigación y de acuerdo al país y a los grupos étnicos, a las razas que antes decíamos, ahora se llama grupos étnicos, ¿no es cierto? Esto varía, no es algo así tan fijo, no me interesa que ustedes se aprendan los porcentajes. Lo que me interesa es que capten la idea, que tanto vea una dieta mala, así como el tabaco, las sustancias tóxicas del medio ambiente, todo eso son factores de riesgo que pueden ser causa. Y cuando es causa ya hay enfermedad. La causa produce un efecto, la enfermedad. Vea la importancia del ejercicio físico. Vea, son láminas, como les decía, así, la importancia de los cítricos, de la buena agua, ¿no? Entonces, de uno está, vea, de aquí de las frutas verdes, ¿no? Ya vamos a ver los diferentes tipos de alimentos de colores. Vea aquí, o sea, cómo tienen las frutas los antioxidantes, ¿no? El estilo de vida activo, ¿no? Entonces, esto, vea, aquí, vean lo que produce una actividad física, vea, convincente, ¿no? Vea, a nivel comprobable, frutas, vegetales, pero si es insuficiente en fibra, ahí está, va a tener, vea, principalmente cáncer de colon rectal. Dieta, personas que tienen problemas de colon, no consumen fibra, pónganse nomás, que en algún rato puede ser el factor de riesgo, puede convertirse en causa. Vea, tienen que ingerir buena soya, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? Vamos, el supermig, ¿no es cierto? Pescado, omegas, vitaminas, folatos, todos los nutrientes son los que obligan a mantener, los que están para mantener el equilibrio del organismo. Los nutrientes de en zinc, en selenio, en compuestos, no, estos vegetales, en donde tienen, no. Aquí están los flavonoides, isoflavonas, todo esto debe de estar en equilibrio. Por eso es que la segunda conferencia, charla nuestra, fue el equilibrio, a mantener, mis queridos amigos, a recomendar el equilibrio. No es cuestión de decir voy a tomar 1000 miligramos, 10,000, 100,000 solo de vitamina B12 y estoy escaso en selenio. No, tiene que ser selenio sin vitamina y esto, para que tengan una idea. No me voy a pasar comiendo, supongamos, este rato, unos 100 limones, voy a ingerirlo, pero si esos limones no tienen la cantidad de vitamina C, ¿de qué me sirvieron los 100? Entonces, por eso es que lo de antes, no, el tratamiento a través de natura, de los productos naturales, quedó obsoleto un poco. No, como parte fundamental, debido a qué, y va a quedar más para el futuro si no utilizamos los suplementos, de que yo no sé cuánto, al tomar, yo compro en la calle una fundita de limones y me tomo y no sé cuánto tiene de zinc. Cuando yo sé científicamente que yo necesito 15 miligramos de zinc por día. ¿Para qué? Evitar cáncer, para evitar esto, para mejorar la inmunidad, para evitar cualquier otro tipo de alteraciones dentro del sistema de mi organismo humano. Pero si yo ingiero los alimentos de esos, de unos suelos desgastados, ustedes ya saben, ya hemos hablado mucho sobre eso. ¿Qué cantidad? ¿Me están dando el zinc? No, solamente estoy en la mente con la idea de que estoy comiendo lo correcto y después me aparecen las enfermedades. Y me dicen, yo no sé por qué, si como sano, solo como vegetales, como frutas y se me aparecen. Entonces, a la reflexión, mis amigos, a la reflexión, ¿no? Y a poner en práctica en sí. Vea, actividad física, convincente, ¿no? Vea, este es del cáncer de colon. Esto puede ser genético a veces, que nace con estos pólipos, pero vea, del American Instituto de Cáncer de Investigación. Aquí son datos de estadísticos. Pero esto, cuando se hace una colonoscopía, hay que sacarlo. Eso es preventivo. Pero yo no quiero que esto se dañe. Si no me echo la colonoscopía, y si tengo, y si no sé que tengo, yo tengo que darle fibra para evitar que esto se degenere, ¿no? Entonces aquí viene, tengo que darle ácido fólico. Vea, en las mujeres que amamantación, no, esto es recomendable. Seno que no produce lácteo, o sea, la leche materna, y dar de mamar, o sea, hay un factor de riesgo. Hay un factor de riesgo. Entonces, tiene que cuidarse mucho una persona sobre esto.
no dio de mamar, a veces algunas personas por las circunstancias de la vida no les han permitido, entonces tienen que actuar mucho sobre esto, ¿no? En prevenirse, ¿no? En hacerse los exámenes constantemente y evitar para detectar al mínimo cambio o a los mínimos síntomas ya poder ser atendido. Vea, cáncer de mama también se presenta muy frecuentemente en la menopausia, en la posmenopausia, alteraciones del endometrio, pulmón, páncreas, vea, todo esto también es con actividad física disminuida. ¿Por qué? Porque a medida que aumentamos en edad, hacemos menos actividad. Vaya a ver un jovencito, un adolescente, vamos a jugar fútbol, vamos a nadar, vamos a correr, me voy de paseo, camino, hago esto. Esa es la actividad. Pero ¿qué pasa en nosotros? No, en nosotros nos pasamos bien sentaditos, ¿no es cierto? Y no hacemos ni los 30 minutos por día que se recomienda. Entonces, ¿qué estamos cumpliendo? Y peor si no cumplimos ni siquiera las bases de la pirámide nutricional, no tenemos los alimentos con fibra, los cereales, los vegetales, las diferentes frutas, los lácteos principalmente tipo para que nos den lactobacilos. Y actualmente tenemos los probióticos, por ejemplo, para el colon, más la fibra que deberíamos de incrementar aquellos que tengan, riesgo, los aceites de omega 3, los buenos y no los saturados. Entonces ustedes, esto es del conocimiento que ustedes ya tienen. Esta es la base, esto es la esencia del conocimiento, pero la reflexión es el complemento y la puesta en práctica es todavía mucho más. Entonces vean, y sigo insistiendo sobre esos 3 puntos porque así es. Vean, acá viene esto, actualmente se considera muchísimo como causa, ¿no? Y factor de riesgo al mismo tiempo. Actividad física debe ser aumentada, pero cuando no está aumentada, no han hecho esto, va la obesidad. La obesidad sí, el sobrepeso está en factor de riesgo y la obesidad también. Pero entonces llegan a obesidades, hay que bajar peso, se tiene que bajar peso. Rosita, por ejemplo, Rosana ha explicado y han dado ustedes mismos conferencias maravillosas, cómo realizar el control de peso. Yo creo que está por demás si yo me dedico a eso, pero hagan conciencia. Vamos a analizar, vamos nosotros mismos a poner en práctica. Si estoy subidito de peso, si estoy aumentado, esa grasa es la mala. La grasa me perjudica, no es la masa muscular lo que me perjudica, no es del músculo grande porque yo hago ejercicio y tengo un buen desarrollo muscular. No, ese no. Lo que sí me perjudica también cuando se hace demasiado ejercicio es del desgaste de las articulaciones y alteraciones. ¿Por qué? El demasiado ejercicio, cuando no es compensado profesionalmente en los entrenamientos por ejemplo, para las competencias, ¿no? Ustedes saben, cuando no es compensado con las vitaminas y minerales y los nutrientes para mantener el equilibrio, no, se produce demasiadas sustancias tóxicas. Cuando nosotros corremos, hacemos un ejercicio, el organismo consume las sustancias propias, los nutrientes propios del cuerpo. Y como consecuencia de ese consumo de los nutrientes propios del cuerpo, se elaboran en el interior de la célula sustancias tóxicas, se transforman ácidos que tienen que ser eliminados. Hay algunas personas que nos dan calambre, ¿no? Y dices, me dio calambre y es una cristalización del ácido láctico que tiene que ser eliminado. Entonces ahí están todas estas cosas, el conocimiento y el entendimiento y la aplicación es lo que está tratando de que el factor de riesgo no se convierta en enfermedad. Vea, estudio cohorte, no, y a esto va. Este consumo de frutas y vegetales se debe de comenzar en la niñez, ¿no? Porque tendría un efecto protector a largo plazo en el riesgo de cánceres en el adulto. No comience el cáncer así nomás como cuando estamos en la etapa adulta, no. Ustedes que tienen hijos, nietos, denles nutrición. Para eso hablamos de las diferentes etapas de la vida del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano necesita mucha nutrición en alimentos cuando está en etapa de asimilación de crecimiento y poca nutrición en alimentos, principalmente de harinas y todo, esa comida chatarra, cuando ya estamos avanzando en edad. Pero qué rico que es comer, claro que es riquísimo, qué bella que es irse a comer en un restaurante y comer su fritadita, comer a veces nuestros tipos de alimentos de carne de cerdo. Sí, pero hay carne de cerdo buena y hay carne de cerdo que en exceso de grasa. No, lo mismo, carne de res. Entonces, ¿cuál debemos? Si queremos comer carnes, porque hay muchos vegetarianos y hay de otro tipo veganos también, entonces debemos en ese sentido elegir por algo bueno. Vea, aquí está un ejemplo propio de a lo que puedes llegar. Sentado, fumando, comiendo comida chatarra, viendo televisión, porque así era antes. Entonces, vea, el normo peso ideal, el sobrepeso de grado 1 hasta esto
pero ya cuando es obesidad, ya es un factor de riesgo. A bajar de peso los obesos. Cuando tenemos el índice de masa corporal sobre 30, no, a bajar a sobrepeso. Y si podemos del sobrepeso bajar al normopeso, eso es lo ideal. Para eso estamos, pero demostrémosle que nosotros podemos como asesores nutricionales, porque no va a ser incongruente que yo le diga a usted baje de peso y yo estoy con el sobrepeso. Entonces, no es congruente, no estamos hablando desde la convicción y no estamos hablando desde la aplicación. Aquí vea el tipo de alimentación que debemos consumir y estos puntitos de amarillos, todo eso, tratemos de evitar, pero lastimosamente estos puntitos de amarillos es lo que da sabor a la carne, al alimento. Todos los alimentos con grasa son agradables en el sabor, ¿no? Para degustación de nuestros 5 sentidos, pero no es en el sentido recomendable como nutrición. Mientras más podemos espaciar, que mejor. Vean, alimentos, carnes blancas, aquí están, ¿no? En relación a las carnes rojas, diferentes tipos de pescado. Y aquí viene, ¿ve? El cáncer es un problema de salud pública, claro. Por eso, vea, inclusive en Solca, en nuestro país, nosotros, ahí se volvió a poner el impuesto, ¿no es cierto?, para contribución a Solca, ¿no? ¿Por qué? Porque van aumentando el número de casos. En todas las transacciones, a veces con tarjetas de crédito, o sea, se cobra un impuesto. ¿Por qué? Porque en vez de bajar, está aumentando. Pero eso creen que es justo que debe aumentar cuando podemos ir al sentido preventivo, ir con los 3 puntos básicos, enseñarles un poco. Ustedes lo que tienen que hacer como asesoras nutricionales es enseñar un poco sobre esto del cáncer, ¿no? Llevarles a la reflexión, ¿no? Al entendimiento que no es bueno quedarse así por mucho tiempo y llevarles a la aplicación. Entonces, si yo voy y me encuentro, ¿no?, ya con los diferentes supongamos, a veces con las suficientes, diferentes personas, pueden ser a nivel familiar, comiencen por casa, ¿no? Hagan que recapaciten. Sí, la persona, como todos tenemos de libre albedrío, yo puedo aceptar o no puedo aceptar, pero que no da pero como libre albedrío también puede tener o no puede tener, y diga, han pasado tantos años y no me ha dado cáncer, pero a lo mejor le dio otra cosa, porque todo esto se aplica en todo. Entonces, como recomendación básica, a mejorar el sistema inmunológico desde cuando están desde niños recién nacidos, a mantener y darles, ustedes ya saben y hemos hablado en conferencias, los nutrientes que necesitan en las diferentes etapas. ¿Qué necesita el joven, el puber? Porque va a crecer, necesita que los huesos crezcan, necesita que crezcan los órganos, necesitan que aumente el volumen de sangre, necesita. Entonces, vean, ¿qué necesita el adulto, ¿no?, para mantenerse? Quizás el adulto es la persona más sana, pero cuando ya comienzan las mujeres en su premenopausia, comienza a bajar las hormonas, ya son consecuencias, ya tenemos que suplir, tenemos que dar, ¿no? Y nunca debemos nosotros olvidarnos de que una buena nutrición es lo que estamos dándole este rato al organismo para el futuro, para no tener consecuencias funestas. Entonces, vea, y si tenemos una edad ya adulto mayor, y si tenemos sobre los 65 años, y si tenemos personas con vejez, ¿no?, ya lastimosamente no podemos llegar a que la persona no fallezca, no. Siempre hay una causa, la causa el nacimiento, el efecto la muerte. Desde el momento que nacemos, está el caballito de la muerte con el jinete de la muerte, va detrás de cada uno de nosotros. El cuándo, el cómo, dónde, nadie sabe ni la hora ni el día. Pero aquí está el sentido nuevamente. Esto que ustedes ven, trato de tomar. ¿Qué es lo que hago? A ver, yo trato con esta explicación, mis células del organismo, de cualquier órgano, yo trato de darle para desintoxicarle de las toxinas en el interior de la célula. Habíamos mencionado que la célula tiene una membrana. Vamos a imaginarnos hipotéticamente la célula más grande de que existe es el huevo, ¿no? Es una célula de centímetros. Las otras son a tamaño microscópico, pero como es adentro es de afuera, como es de no grande, es de no pequeño, es idéntico la forma. Por eso vamos a referirnos a la célula. La membrana tiene una consistencia y ya saben lo que necesita para fortalecer esta membrana, pero en el interior, en la sustancia blanca, en la clara, ahí están las mitocondrias, están los ribosomas, y ahí es donde se procesa todo el metabolismo, ¿no? Y entonces yo quiero que ahí
todo ese producto de desecho del metabolismo, de los alimentos que se transforman en azúcar, y al consumirse en el interior de la célula, de mis células, de todas, ¿no? Y si tengo yo un talón de Aquiles en alguna parte, póngase en el hígado una célula, entonces tengo que limpiarlo, y tengo que limpiarlo con la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Entonces ustedes ya saben, a ver, vamos a los productos. ¿Qué tienen ese tipo de vitaminas, no? Comenzando, por ende, yo voy a comenzar con el OmniPlus y el OneCemix, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí el OneCemix, aparte de que me va a limpiar el citoplasma de mis células, tengo que limpiar el núcleo en donde está la parte genética, está en la cadena de ARN y ADN. Ahí, en la parte genética, se encuentra en el núcleo. Uno de los mejores antioxidantes del núcleo es el glutatión. Vean, entonces, para prevenir degeneración, voy siempre a consumir. ¿No voy a evitar al 100%? No, porque todos tenemos en algún momento un talón de Aquiles y algún órgano se va a afectar, ¿no? Entonces, y que todos somos seres vivos, no somos máquinas, ¿no? Y que todos tenemos que cumplir el ciclo de nacer y morir, ¿no? La causa y el efecto de eso, ya ven, la ley universal es la muerte del nacimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos la causa de la vibración, imagínense que en nuestro organismo yo vibro de diferente manera, yo estoy contento, yo estoy feliz, vibro positivamente, yo no vivo con las angustias, con el estrés, con los miedos, con todo esto, ¿no? Si yo vibro positivamente, estoy dando energía positiva a la vibración, pero si yo vibro en el sentido negativo, en mi depresión, en mi angustia, en mi envidia, en mi soledad, vea cómo va manteniendo las emociones para una causa, y muchas causas de esto, o sea, el estrés de trabajo en intensidad, no nos damos el tiempo para la meditación, para nosotros fortalecernos, ¿no? Entonces nos lleva a una sobrecarga y la sobrecarga funde al organismo, ¿no? Entonces, vean, las leyes universales, mis queridas amigas, son valiosísimas para interpretar dentro de salud de nuestro propio cuerpo, ¿no? Inclusive en todo sentido. Por eso es que actualmente, ¿no? Uno es el enfoque a nivel de la medicina alopática. Otros dicen, no, yo voy a enfocar, o sea, el cáncer, no, desde la medicina homeopática. Entonces dicen, vea, vamos a consumir estas sustancias y no nada de fármacos cuando se trate de curar o de dar un tratamiento. Y otros dicen, el tratamiento de la medicina alopática, los químicos, o sea, ¿cómo voy a mencionar en qué consiste el tratamiento? Puede ser eliminar el tumor, ¿no? Puede ser dar radioterapia o quimioterapia, de una afección de otros órganos de otras partes del organismo para disminuir la agresividad en esa parte del tumor, pero actúa sobre otros órganos, sobre la sangre, ¿no? Actúa a veces sobre las células del cabello, de la piel, producen quemadura, o sea, producen reacciones indeseables, ¿no? Entonces, hay personas, y la vez que nos íbamos a Otavalo con Rosy, íbamos escuchándole al famoso Joe Dispersa, ¿no? Y él le enfocaba lo que verdaderamente se está tomando el concepto actual. Yo tengo aquí un libro que me olvidé de traerles para que vean lo que es la neuropsicoinmunología. Es un término actualmente que se acuña por pocas personas que piensan en sentido global y no en sentido solamente de la medicina alopática. Los médicos usualmente pensamos de eso porque eso es una obligación de Estado, a uno regirse por los protocolos. El médico no puede salirse, no puede salir de este pensamiento. ¿Por qué? Porque si no, está infringiendo las normas del código de ética profesional. Entonces, eso no puede ser juzgado. Pero las personas son las que debemos nosotros hacer conciencia y decir, muy bien, ya el doctor Zurita en alguna conferencia nos ha dado esta visión holística, que es del despertar de nuestra conciencia. Veamos, si quiero, yo lo aplico, ¿no? Y ustedes transmítanle al resto, que algún rato algunas personas se va a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque van a vibrar. Y el efecto va a haber en aquellas personas que todas las células vibran. Nosotros vibramos en una escala musical, ¿no es cierto? Del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Y esa escala, ¿no? Lo pesado, inclusive está en la parte baja de nuestros pies, y la parte liviana para vibrar, cuando nos elevamos en espíritu hacia arriba, está en nuestro cerebro, aquí en la glándula epífisis.
vea, nos conectamos para arriba. En esa escala musical, no, nosotros vibramos todas las células del cuerpo. Cuando estamos contentos, no nos entran las enfermedades. Cuando estamos felices, bien nutridos, todo. Cuando comienzan las enfermedades de una piedra sobre la otra, y a mí mismo me pasó que estaba deprimido y me cae esto, que tuve esto y tuve el otro, consecuencias de mala interpretación de leyes universales. Cuando nosotros estamos con una polaridad que sabemos la ley del ritmo, que todo sube, me subió mi parte financiera, tiene que bajar en algún momento, no puedo quedar, pero voy a poner estos ahorros para cuando baje, saco de ahí y mantengo el equilibrio. Les estoy dando un poquito de una forma de pensar, quizás como yo lo hago en mi vida, o sea, para transmitirles, para mantener un equilibrio. Yo trato de mantener un equilibrio, o sea, casi mi signo es de equilibrio. Entonces, trato de mantener el equilibrio. Me gusta el equilibrio y el universo funciona en equilibrio. Entonces, aquí, dentro de los productos, no, yo voy a darles a mis hijos, ¿cuál? Tal producto, el OmniPlus. Si quiero que crezca, voy a mejorar, le voy a dar también arginina, el Power, ¿no es cierto? ¿No? Si yo le voy a dar, si yo tengo problemas mis parientes tienen problemas de colon, entonces les voy a dar fibra. Sin fibra, el colon no funciona, estoy dañando. Y le voy a dar también probióticos, ¿por qué? Porque tiene las vitaminas. Si yo tengo problemas de inmunología, mis defensas están bajas, ¿no? A pesar, las alergias, actualmente, las alergias se van incrementando, ¿no? Cada vez más. Entonces, ¿por qué? Porque es una respuesta exagerada del organismo. En vez de ser una respuesta deprimida baja, es una respuesta exagerada. En vez de decir, ante tal efecto, tal estímulo, no, yo me acerco, salgo al frío y el frío me ocasiona una causa que me produce el resfrío. Pero ese frío tengo en un número, hipotéticamente hablamos de 3, y la respuesta de mi organismo es 8. Es demasiado, tiene que ser por 3 mismo. Ahí mantengo el equilibrio. Cuando ya se produce una respuesta exagerada, son las alergias. Eso es lo que está pasando ahora. Ese sistema inmunitario alterado. Algún rato podemos profundizar un poquito más sobre eso. Como el tiempo es bueno y ya estamos 11:15, ¿no es cierto? Ahí tenemos que responder sus preguntas también. Yo simplemente les digo que como eslogan personal, yo digo siempre, no, César Zurita a nivel personal en su interior tiene que con el conocimiento yo vivo. Y trato de buscar un poquito más cada día el conocimiento. Pero con el entendimiento, yo existo. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias. Interesante y muy, muy práctica tu charla. Quiero pedirles a las personas que están en sala que si es que tienen alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Por favor, alcen su manito en la parte inferior de su computador o de su celular. Está un icono que dice reacciones. Ahí pueden alzar su mano, levantar la mano, dice allí, para poder abrirles el audio y poder recibir su pregunta. Ok, por otro lado, quiero felicitarles a todas las personas que se dieron cita esta mañana en nuestra sala virtual de ELI Internacional con la finalidad de que, como dice César, el conocimiento es súper importante para que esto pueda realmente ser la posibilidad de que cada uno trascienda y se convierta en un verdadero asesor de ese maravilloso estilo de vida hacia quienes nos proyectamos. Ser asesores de nutrición es algo maravilloso porque no solo va a ser la posibilidad de llegar a gente enferma, sino a gente sana, con ese concepto claro de lo que necesitamos en verdad, de lo que realmente tenemos que hacer para hacer de esto un proyecto de vida, una misión de servir a la gente. Ya estoy mirando allí a unas manitos. Denme un segundo, por favor, que ando en 2 equipos aquí. Listo. Denme un segundo.